Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando Miguel, mi esposo, llegó a casa más temprano de lo habitual. Al principio pensé que era una sorpresa agradable, pero había algo en su mirada, algo frío, distante. Su traje impecable y su reloj caro parecían más una armadura que una extensión de su personalidad. «Tenemos que hablar, Marisol», dijo en un tono que me heló el corazón. Sabía que algo no estaba bien desde hacía meses. Miguel, el hombre que una vez me llenó de promesas de amor eterno, había cambiado. Las cenas románticas se habían convertido en silencios incómodos. Las conversaciones sobre nuestro futuro se reducían a comentarios mordaces sobre lo que él llamaba mi incapacidad. Pero ese día, sus palabras fueron como un puñal. «Esto no está funcionando. Quiero una familia, Marisol. Quiero hijos», dijo sin rodeos, mientras jugaba con las llaves de su coche deportivo. Mi garganta se cerró, y apenas pude responder. «¿Qué estás diciendo, Miguel? Hemos estado intentando, tú sabes que he hecho todo lo posible». «Eso no es suficiente», replicó, su voz tan cortante como el cristal. «He hablado con médicos, con especialistas, y todos coinciden en que no hay esperanza. No podemos seguir así. Necesito algo que tú no puedes darme». Cada palabra que pronunciaba era como un golpe en el pecho. Habíamos pasado años luchando juntos, enfrentándonos a tratamientos, a diagnósticos desalentadores. Y ahora, después de todo, ¿simplemente se rendía? «Miguel, pensé que me amabas, que estábamos en esto juntos», susurré, tratando de contener las lágrimas. «Te amé, Marisol. Pero quiero más. Quiero un hijo que lleve mi nombre, mi legado. Necesito una familia completa». «Y tú no puedes darme eso», respondió, con una frialdad que nunca había visto en él. Cuando salió por la puerta, sentí que una parte de mí se rompía. Lo vi subir a su coche, mientras yo permanecía paralizada en la sala, con lágrimas cayendo sin control. Las palabras, familia completa, resonaban en mi mente como un eco interminable. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, rodeada de recuerdos, fotos de nuestro viaje a Cancún, la primera carta que me escribió cuando empezamos a salir, y los planos de la casa que habíamos construido juntos. Todo eso ahora parecía insignificante para él. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me culpé a mí misma, me pregunté qué había hecho mal, porque mi cuerpo me había fallado. Mi madre, con quien apenas había hablado del tema, vino a verme después de escuchar la noticia. «Marisol, tú vales más que esto. Si Miguel no puede ver eso, es su pérdida», dijo mientras me abrazaba. Pero las palabras de consuelo no llenaban el vacío que dejó. Miguel no solo se llevó su ropa y sus cosas materiales. Se llevó las promesas, los sueños, y lo que creí que era nuestro amor inquebrantable. Una semana después, recibí los papeles del divorcio. No hubo cartas de despedida ni explicaciones adicionales, solo un documento frío y oficial. Lo firmé con manos temblorosas, sabiendo que aquello era el final de una etapa que nunca pensé que terminaría de esa manera. Aunque estaba devastada, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que, aunque Miguel se había rendido, yo no lo haría. No sabía cómo ni cuándo, pero prometí que algún día demostraría que no era el fracaso que él había señalado. Ese fue el comienzo de mi verdadera lucha, una que aún no sabía que estaba por venir. Cuando Miguel salió de mi vida, no solo me dejó con un corazón roto, sino también con una incertidumbre abrumadora sobre mi futuro. Nuestra casa, una mansión que parecía de revista, de pronto se sintió vacía y fría. Cada rincón me recordaba su ausencia, desde el sillón donde solíamos ver películas hasta la mesa donde discutíamos los planes que ahora nunca se cumplirían. Pero la realidad no me dejó tiempo para lamentarme. Tenía que seguir adelante, aunque no sabía cómo. Los primeros meses después del divorcio fueron los más difíciles. Regresé a trabajar como profesora particular, dando clases de español e historia a adolescentes en mi pequeño estudio. No era un trabajo que pagara mucho, pero al menos me mantenía ocupada. Sin embargo, cada noche, cuando apagaba las luces, me enfrentaba al silencio y a las preguntas que me atormentaban. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente para Miguel?
¿realmente mi vida ya no tiene valor porque no puedo ser madre? Mi mejor amiga, Valeria, fue mi refugio en aquellos días oscuros. Siempre ha tenido una energía contagiosa, como si pudiera absorber la tristeza de quienes la rodean. Una tarde, mientras tomábamos café en su departamento, ella me dijo algo que jamás olvidaré: Marisol, no puedes seguir viviendo como si tu vida hubiera terminado. Miguel fue un capítulo, no tu historia completa. Tienes que buscar algo que te devuelva las ganas de vivir. No sé cómo hacerlo, Valeria. Todo lo que quería, lo perdí, le respondí con lágrimas en los ojos. Entonces hazlo por ti. Haz algo que Miguel nunca entendió: ama tu vida, no porque esté llena de lo que esperabas, sino porque es tuya, dijo, sosteniendo mis manos con firmeza. Siguiendo su consejo, decidí que era hora de hacer algo diferente. No quería quedarme atrapada en los recuerdos de lo que fue. Así que, impulsada por una mezcla de desesperación y esperanza, acepté una invitación para visitar un pequeño pueblo en el interior. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, donde Valeria tenía una amiga que ofrecía hospedaje en una encantadora cabaña. Ese viaje marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo la primera mañana, cuando me desperté con el sonido de los pájaros y el aroma a café recién hecho. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Pasaba los días explorando los alrededores, leyendo bajo los árboles y escribiendo en un diario que Valeria me regaló antes de partir. Fue en ese entorno sereno donde comencé a sentir que aún había algo por lo que luchar. En uno de esos días, conocí a Alejandro, un médico local que se dedicaba a la fertilidad. Nos encontramos por casualidad en un mercado del pueblo. Mientras compraba frutas, noté que me observaba con curiosidad. Finalmente, se acercó y dijo con una sonrisa: perdón si soy muy directo, pero no puedo evitar notar que pareces llevar algo pesado sobre los hombros. ¿Puedo ayudarte en algo? Su calidez me desconcertó al principio. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara genuinamente en mí. Poco a poco, durante las conversaciones que siguieron, le conté mi historia, mi diagnóstico de infertilidad y cómo ese diagnóstico había destruido mi matrimonio. Para mi sorpresa, Alejandro no solo escuchó, sino que me ofreció algo que jamás pensé que necesitaría: respuestas. Marisol, los diagnósticos no siempre son definitivos. Con los avances en la medicina, hay posibilidades que quizá no exploraste. Si te interesa, puedo ayudarte a investigar más a fondo, me dijo con un tono lleno de esperanza. Al principio, dudé. Después de todo, había pasado tanto tiempo sintiéndome como un caso perdido que la idea de intentarlo de nuevo me aterrorizaba. Pero algo en Alejandro me inspiró confianza. Comenzamos con una serie de exámenes y consultas, y lo que descubrimos fue sorprendente. Mi diagnóstico no era tan definitivo como pensé. Alejandro me explicó que, aunque no sería fácil, había una pequeña posibilidad de que pudiera concebir. Esa noticia fue como una chispa en la oscuridad. No significaba que todo sería sencillo o que lograría mi sueño de inmediato, pero me recordó algo que Miguel nunca entendió: que no soy una mujer definida por lo que no puedo hacer, sino por mi capacidad de seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Pasaron 2 años desde el día en que mi mundo se desmoronó, y aunque había aprendido a vivir con las cicatrices que Miguel dejó en mi vida, nunca imaginé que estaría a punto de experimentar lo que algunos llamarían un milagro. Después de meses de tratamientos, exámenes y visitas constantes a la clínica de Alejandro, llegó el día en que mi vida dio un giro inesperado. Recuerdo esa mañana con una claridad abrumadora. Estaba en la sala de espera de la clínica, viendo las agujas del reloj moverse lentamente. Aunque ya me había acostumbrado a las visitas médicas, ese día estaba particularmente ansiosa. Alejandro había insistido en que viniera para un chequeo, ya que mi cuerpo había mostrado respuestas positivas al tratamiento, pero no me adelantó nada más. Cuando finalmente me llamaron para entrar, Alejandro me recibió con una sonrisa cálida que de alguna manera logró calmar mis nervios. Marisol, tengo algo que decirte, comenzó, mientras cerraba la puerta detrás de mí. Su tono era tranquilo, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. ¿Es algo malo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No, todo lo contrario, respondió mientras tomaba un sobre de su escritorio. Quiero que veas esto.
con manos temblorosas, abrí el sobre y vi los resultados. Al principio no entendí del todo lo que estaba leyendo, pero luego lo vi, claro como el día, estaba embarazada. ¿Es esto real?, dije en voz baja, como si temiera que un volumen más alto pudiera romper la magia del momento. Es real, Marisol. Estás embarazada. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Todo lo que había deseado, todo lo que pensé que nunca podría tener, estaba sucediendo. Pero lo que Alejandro dijo después fue aún más sorprendente. Y no es solo un bebé, estás esperando gemelos. El mundo pareció detenerse por un momento. Gemelos. 2 vidas creciendo dentro de mí. Era más de lo que jamás me había atrevido a soñar. Entre risas y lágrimas, apenas podía articular palabras. Alejandro, siempre paciente, me explicó que sería un embarazo de alto riesgo y que necesitaría un cuidado especial, pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que sentía era una alegría indescriptible. El embarazo no fue fácil. Hubo días en los que me sentía agotada, días en los que las náuseas parecían interminables, pero cada vez que sentía a las bebés moverse dentro de mí, recordaba por qué estaba luchando. Mis amigas, especialmente Valeria, estuvieron a mi lado en cada paso del camino. Valeria incluso organizó un pequeño baby shower en mi casa, decorando el lugar con globos rosas y carteles que decían, bienvenidas, Isabela y Sofía, los nombres que había elegido para mis hijas. La primera vez que vi sus rostros, sentí que todo el dolor, las lágrimas y las noches solitarias habían valido la pena. Isabela y Sofía llegaron al mundo un poco antes de lo esperado, pero sanas y fuertes. Mientras la sostenía en mis brazos por primera vez, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado desde aquel día en que Miguel me dejó. Construí una nueva vida alrededor de mis hijas. Vivíamos en una pequeña casa en el interior, lejos del ruido y las distracciones de la ciudad. Aunque la vida no era fácil, estaba llena de momentos que me recordaban lo afortunada que era. Ver a Isabela y Sofía dar sus primeros pasos, escuchar sus risas contagiosas y sentir sus pequeños brazos alrededor de mi cuello eran los regalos más grandes que la vida podía darme. Sin embargo, había tomado una decisión firme, Miguel nunca sabría de ellas. Él había dejado claro que yo no era suficiente para él, y no necesitaba demostrarle nada. Mis hijas eran el resultado de mi fuerza, mi perseverancia y mi capacidad de encontrar luz en la oscuridad. No tenía intención de permitir que alguien que me abandonó formara parte de la vida de las 2 personas más importantes para mí. 5 años habían pasado desde que Miguel salió de mi vida. En ese tiempo, había construido una rutina tranquila y gratificante junto a mis hijas, Isabela y Sofía. Vivíamos en una pequeña casa en el interior, rodeadas de árboles y lejos del bullicio de la ciudad. Era una vida sencilla, pero llena de amor. Nunca imaginé que el pasado volvería a tocar mi puerta de una manera tan abrupta y devastadora. Todo ocurrió en un día que parecía normal. Era sábado por la tarde, y había decidido llevar a las niñas al centro comercial de la ciudad para comprar algunos juguetes que habían pedido como recompensa por su buen desempeño en la escuela. Recuerdo claramente que el lugar estaba lleno de familias y niños corriendo por todas partes, el ruido de risas y conversaciones llenaba el ambiente. Las niñas estaban emocionadas, tirando de mi mano mientras señalaban las vitrinas con entusiasmo. «Mamá, mira. ¿Podemos ir a esa tienda?», dijo Isabela mientras señalaba una tienda de juguetes con una enorme figura de un unicornio en la entrada. «Claro, pero con calma, no quiero que se pierdan en el gentío», les respondí con una sonrisa, aunque por dentro siempre llevaba la preocupación de protegerlas. Estábamos a punto de entrar cuando lo vi. Era imposible no reconocerlo. Miguel estaba parado a unos metros, cerca de la cafetería, hablando con alguien. Vestía un traje impecable, como siempre lo hacía, y parecía tan imponente como lo recordaba. Sentí que el tiempo se detenía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un instante, todo lo que podía escuchar era el eco de mi respiración. Intenté reaccionar rápido, tirar de las niñas y salir de ahí antes de que me viera, pero ya era demasiado tarde. Miguel levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Su expresión cambió de inmediato. Pasó de la indiferencia a una mezcla de sorpresa y confusión. Caminó hacia mí,
y yo sentí que mis piernas se paralizaban. ¿Marisol?, dijo, con una voz que no escuchaba desde hacía 5 años. No pude responder. Mis manos sujetaban con fuerza las de mis hijas, como si fueran mi única ancla en ese momento. Miguel dirigió entonces su mirada hacia ellas. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras observaba los rostros de Isabela y Sofía. Era imposible no notar el parecido. Tenían el cabello castaño y los ojos almendrados que también eran suyos. Ellas. Empezó a preguntar, pero parecía incapaz de completar la frase. Finalmente, murmuró. ¿Quiénes son? En ese instante, todo mi miedo se transformó en una mezcla de ira y determinación. Recordé cada lágrima que derramé por su abandono, cada noche en la que dudé de mi propio valor por las palabras que me dijo. No le debía explicaciones, pero tampoco podía huir como si fuera yo la que tuviera algo que esconder. Son mis hijas, Miguel. Ellas son todo lo que tú dijiste que yo nunca podría tener, respondí, con una firmeza en mi voz que me sorprendió incluso a mí misma. Miguel parecía no entender lo que estaba escuchando. Miraba a las niñas como si necesitara más pruebas, como si no pudiera creer lo que estaba frente a él. ¿Cómo es posible? Dijiste que no podías, balbuceó, claramente desconcertado. Eso es algo que ya no importa, ¿verdad? Tú tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Estas niñas son mi vida, y no necesito que entiendas nada, le respondí, con el corazón latiendo con fuerza pero sin dejar que mi voz temblara. Marisol, espera, intentó acercarse, pero di un paso atrás, protegiendo a las niñas detrás de mí. No. Tú perdiste el derecho a estar en mi vida, y mucho menos en la de ellas, cuando me dejaste. Ellas no necesitan nada de ti. Ahora, si me disculpas, tenemos cosas que hacer. Tomé a Isabela y Sofía de la mano y me di la vuelta, caminando hacia la tienda con el corazón en un puño. Podía sentir su mirada clavada en nosotros, pero no volteé. No quería mostrarle ni un ápice de la vulnerabilidad que alguna vez había tenido frente a él. Esa noche, mientras veía a las niñas dormir, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Aunque me sentía orgullosa de haber enfrentado a Miguel, una parte de mí sabía que este encuentro había abierto una puerta que podría ser difícil de cerrar. Después de aquel encuentro inesperado en el centro comercial, pensé que no volvería a saber de Miguel. Creía que mi firmeza había dejado en claro que él no tenía cabida en nuestra vida. Pero me equivoqué. Apenas unos días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve, pero directo: necesitamos hablar. Es importante. Por favor, dame esta oportunidad. Miguel. Leí esas palabras varias veces, con el corazón dividido entre la ira y la curiosidad. Valeria, como siempre, fue mi consejera en momentos de duda. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó mientras tomábamos café en la mesa de mi cocina. No quiero verlo, pero una parte de mí siente que si no lo enfrento de una vez por todas, esto no va a terminar, respondí mientras jugueteaba con la cuchara. Entonces hazlo, Marisol. Pero no porque él lo quiera, sino porque tú necesitas cerrar este capítulo de tu vida. Tomé su consejo y acepté encontrarme con Miguel, pero con una condición: sería en un lugar público y las niñas no estarían presentes. Quedamos de vernos en un café cercano a mi casa, un lugar sencillo, lejos del lujo que él solía frecuentar. Cuando llegué, Miguel ya estaba ahí, sentado junto a una ventana. Vestía más casual de lo habitual, pero aún así su presencia seguía siendo imponente. Me acerqué con cautela, sintiendo como cada paso hacia él traía consigo recuerdos que había intentado enterrar. Gracias por venir, dijo mientras se ponía de pie. No lo hice por ti, Miguel. Lo hice porque necesito respuestas, y después de esto, quiero que me dejes en paz, respondí sin rodeos mientras tomaba asiento frente a él. Él asintió, como si esperara esa dureza de mi parte. Hubo un momento incómodo de silencio antes de que finalmente hablara. Marisol, quiero empezar diciendo que lo siento. Sé que nada de lo que diga puede reparar el daño que te hice, pero necesito que sepas que me arrepiento de cómo manejé todo. Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a mostrar debilidad. ¿Eso es lo que querías decirme?
¿Qué lo sientes? Porque eso no cambia nada, Miguel. No borra las noches que lloré pensando que no era suficiente. Lo sé, respondió, con la voz baja. Pero hay cosas que no sabes, cosas que pasaron después de nuestra separación. Lo miré con escepticismo, pero lo dejé continuar. Miguel me contó que, después de nuestro divorcio, se había casado nuevamente con alguien más. Una mujer que, según él, tenía todo lo que buscaba en ese momento, juventud, belleza y, sobre todo, la posibilidad de darle un hijo. Sin embargo, ese matrimonio terminó siendo un desastre. Resultó que ella tampoco podía tener hijos, confesó con una sonrisa amarga. Al principio pensé que era una cruel ironía del destino, pero con el tiempo entendí que el problema no era ella, ni tú. El problema era yo y mi incapacidad para valorar lo que realmente importa. Lo escuché en silencio, procesando cada palabra. Aunque parte de mí sentía satisfacción al saber que su vida perfecta no había resultado ser tan perfecta, otra parte se preguntaba por qué me estaba diciendo todo esto. ¿Qué es lo que quieres, Miguel? Pregunté finalmente. ¿Por qué estás aquí? Él me miró con una sinceridad que no recordaba haber visto antes. Quiero ser parte de la vida de las niñas, Marisol. Sé que no merezco ese derecho, pero son mi sangre. Quiero conocerlas, cuidarlas, ser un padre para ellas. Su petición me dejó helada. Durante años, había trabajado para construir un mundo seguro para mis hijas, un mundo donde no necesitaran nada de él. ¿Un padre? Respondí con un tono sarcástico. ¿Sabes lo que significa ser un padre, Miguel? Porque eso no es algo que puedas decidir de la noche a la mañana. Tú no estabas cuando más te necesité, y no creo que merezca ser parte de sus vidas ahora. Miguel suspiró, derrotado, pero no parecía dispuesto a rendirse. Marisol, sé que me equivoqué, pero quiero arreglarlo. No espero que confíes en mí de inmediato, pero déjame demostrarte que he cambiado. Me quedé en silencio, con el corazón en un torbellino de emociones. No podía ignorar lo que había hecho, pero tampoco podía negar que él parecía sinceramente arrepentido. Aún así, las niñas eran mi prioridad, y no estaba dispuesta a arriesgar su felicidad por un hombre que había demostrado ser tan inconstante. Finalmente, me puse de pie. Las niñas no necesitan que les demuestres nada, Miguel. Yo soy suficiente para ellas. Y si realmente te importa su bienestar, harás lo que yo te pido, mantente lejos. Salí del café con la cabeza en alto, dejando a Miguel sentado con sus propias reflexiones. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, también comprendí que cerrar ese capítulo de mi vida nunca sería tan sencillo como había esperado.